acá. Vamos a pasar a la página, al capítulo 14.5, que es la regla de la cadena. Bueno, la regla de la cadena ya la estudiamos en cálculo diferencial. Ahí fue donde vimos este teorema, esta herramienta. Y si recordamos un poco, la utilizamos para derivar composición de funciones o funciones compuestas. Aquí va a ser lo mismo. Vamos a aplicar la regla de la cadena para derivar funciones compuestas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el primer caso, porque vamos a ver que hay varios casos. El primero de ellos es este que está aquí, que dice, suponga que z es una función de dos variables, las cuales x y y también son diferenciables. Pero a su vez, esta x y y son función de una tercera variable, que es t. Entonces, la derivada de z con respecto de t es la parcial de f con x por la derivada ordinaria de x con respecto de t, más la parcial de f con respecto de y por la derivada ordinaria de y con respecto de t. A ver, vamos a analizar esto porque es importante. Primero que nada, z es f de x y depende de dos variables, x y y. Pero a su vez, x y y dependen de una tercera variable que le llamo t. De hecho, es el parámetro, es t. Entonces, si bien z depende de x y de y, el hecho de que éstas dependan de t significa que z depende de t también. Y por lo tanto puedo derivar con respecto a esa variable. Entonces, la derivada de z con respecto de t, si se fijan, aquí estoy aplicando la regla de la cadena, va a ser la parcial de la función con x por la derivada ordinaria de x con respecto de t, más la parcial con respecto de y por la derivada ordinaria de y con respecto de t. Muy importante que respete yo esta nomenclatura. Si yo no la respeto, pues quiere decir que no sé de lo que estoy hablando. Esa es la conclusión. Como en las matemáticas, si yo no respeto la nomenclatura, si no hago los procedimientos correctamente, pues lo más claro es que eso refleje desconocimiento de lo que estoy haciendo. Y no se trata de eso las matemáticas. Entonces, aquí varias cosas. Primero que nada, esta derivada es ordinaria. Es ordinaria. Estas derivadas, esta y esta, son parciales. Pero esta y esta son ordinarias. ¿Por qué es así? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. F depende de dos variables, por eso es que la derivada de f con respecto a x o con respecto de y tiene que ser parciales, no hay de otra. Pero estas derivadas tienen que ser ordinarias porque x y y dependen nada más de t. Y como estoy derivando a z con respecto a la variable más interna, que es una nada más, en este caso t, por eso es que es ordinaria. Por eso es importante que yo respete este orden. Bien. Aquí hay algunos ejemplos de aplicación. Y vamos a ver el caso 2. En el caso 2, nuevamente tenemos una función de dos variables, x y y, las cuales son diferenciables. Pero ahora ambas dependen de dos variables, s y t. En términos generales, recordemos que estas nuevas variables se llaman parámetros, de la misma manera que en el anterior el parámetro era t.
Entonces, si bien z depende de x y de y, el hecho de que éstas dependan de s y de t significa que z va a depender también de estas últimas. Por lo tanto, puedo yo sacar sus derivadas con respecto a estas variables más internas. Y como son dos, pues obviamente van a ser parciales, no van a ser ordinarias. Y entonces estas derivadas parciales, porque estoy derivando con respecto a las más internas, que son dos variables, si fueran más sería lo mismo, va a ser la parcial de z con respecto de x por la parcial de x con respecto de s. ¿Por qué ahora esta es parcial y no ordinaria? Pues porque x depende de 2. Por eso es que tiene que ser parcial aquí. Esta con s, y acá, pues ya es con respecto de t, pero porque estoy derivando con respecto de t. Entonces, pues ahí está aplicada la regla de la cadena. Si yo tengo, por ejemplo, más variables, funciones de más variables, pues básicamente lo mismo, se generaliza todo. Y luego viene este tema de derivación implícita. Ya analizamos este procedimiento, lo hicimos nosotros conforme a lo que habíamos visto en cálculo diferencial, es exactamente lo mismo. Pero ahora vamos a ver que hay unas fórmulas que hacen que los cálculos sean mucho más rápidos y obviamente pues lo que se va a obtener va a ser el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función implícita de dos variables, ojo, esta es una función implícita de dos variables, pero que tiene una variable independiente nada más. En este caso es la x. Recordemos que una función implícita es cuando tenemos una expresión bajo dos variables en el primer y en el segundo miembro. Vamos, no está despejada la variable independiente que vendría siendo y. Entonces, esta es una función implícita de una variable, aunque lo veríamos como dos variables, es una, y la podríamos derivar como lo vieron en cálculo diferencial, exactamente el mismo procedimiento. Si yo aplico la regla de la cadena, puedo darme cuenta que la derivada de y con x, despejándola de aquí, me va a quedar esto. Entonces yo podría utilizar esta fórmula y evitarme todos los pasos que hice en cálculo diferencial. Pero entiéndase que esta fórmula sale precisamente de derivar esta expresión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una función de dos variables, derivo ambos miembros con respecto de x, sale, y ahí está, ¿no? Despejo, y también lo puedo hacer con respecto de y. Si ahora yo tuviera una función que depende de dos variables, pero que en forma implícita son tres, x, y y z, recordemos que esto viene siendo z, hago exactamente lo mismo, derivo ambos miembros de esta función, me va a quedar esta expresión, y obviamente a mí me interesa la parcial de z con x o la parcial de z con y, la despejo y llego a estas relaciones. Es fácil recordarlas, veamos cómo es el negativo de la parcial de la función con x entre de la función con z. Vamos, aquí podemos ver que en los denominadores de las, por así decirlo, de las derivadas parciales, corresponden respectivamente al denominador y al numerador de la derivada parcial, lo mismo acá. Bien, ¿y ya están esos ejercicios? Y posteriormente viene el tema de derivada direccional y vector gradiente. Pero vamos a hacer algunos ejercicios de aquí.
Por ejemplo, dice, aplica la regla de la cadena para derivar Z con respecto de T y W con respecto de T. Entonces, por ejemplo, allí, pues nada más vamos a hacer uno, vamos a hacer el 5 rápidamente, porque si no, no acabamos. A ver. Me dice que W es XE a la Y sobre Z. Y aparte me dice que tanto X esté cuadrada, Y es igual a 1 menos T, y Z es 1 más 2T. O sea que esta función depende de 3 variables, las cuales a su vez dependen de una, que viene siendo el parámetro. Eso quiere decir que yo puedo derivar a W con respecto de T, con respecto a la variable más interna. Entonces, si yo aplico la regla de la cadena, esto va a ser parcial de W con respecto de X por la derivada ordinaria de X con respecto de T, más la parcial de W con respecto de Y por la ordinaria de Y con respecto de T, más la parcial de W con respecto de Z por la derivada de Z con respecto de T. ¿Esto por qué? Porque W depende de 3 variables, por eso es que estas derivadas tienen que ser parciales. Y ya las otras, al aplicar la regla de la cadena, tienen que ser ordinarias, porque nada más dependen de una sola variable. Bien. Entonces, la derivada de W con respecto a T va a ser esta parcial. Esta parcial viene siendo E a la YZ, y la derivada de X con T, pues es 2T. Más esta derivada, pues vale 1 X sobre Z por E a la Y sobre Z por menos 1 más, esta vale menos XY sobre Z cuadrado E a la Y sobre Z por esta derivada que es 1 más 2T. Ahí está. Bueno, vamos a dar una manita. Sería así. Bueno, aquí va a ser menos. Bueno, aquí podemos ponerlo de esta forma. Factorizamos la exponencial. Y entonces va a ser por 2T por menos X sobre Z menos X Y sobre Z cuadrado menos 2X Y Z sobre Z cuadrado. Así. Bueno, ahora podemos ver que esta derivada depende de X, Y y Z. Yo lo puedo dejar así, incluso que nada más aquí simplifico. Lo puedo dejar así. Pero habrá quien diga, bueno, hay que ponerlo en función de T, porque todo lo estamos derivando con respecto de T, y entonces aquí sería E a la esto entre esto, por esto, menos entre Z, o sea, todo ponerlo en función de T. Pero también se vale que yo lo deje de esa forma. Entonces, a ver, vamos a ver. Este es el 5 del 14,5.
5, 14, 5. A ver, aquí está, lo pone así como lo hicimos nosotros, a la y sobre z por 2t. No está compartiendo, profe. A ver. Sí. A ver, lo pone como e a la y sobre z por 2t menos x sobre z menos... sí, esto, a ver, aquí creo que me falta una z, ¿o qué pasó? A ver. Sí, porque aquí estoy mal, aquí está mal. Aquí la derivada de z con respecto de t nada más es el 2. Y obviamente no lleva el 1, nada más es el 2, la derivada de z con respecto de t. Entonces, aquí va a quedar así. Va a ser, bueno, es derivada, la parcial de eso, bueno, espera, ok, así por la derivada de está bien. Luego más, eso está bien, y luego por un 2 que es allá. Entonces aquí me va a quedar así, y luego aquí exactamente el 2xy sobre z cuadrado. Sí, nada más, y ya es lo que tenemos aquí. Ahí está. Es que se refleja ahí la luz. Pero bueno, ahí está el resultado. Bien. Vamos entonces a continuar. Dice ahora en estas, mediante la regla de la cadena, encuentran la parcial de z con s. Y la parcial de z con t. Uno de estos. Bueno, pues vamos a hacer el 11. Aquí fueron ordinarias. Si, por ejemplo, en el examen yo aquí en vez de ordinarias pongo parciales, o en vez de estas que son parciales las pongo como ordinarias, está mal. Está mal todo. Ahí sí ya ni para ponerle medio punto o no. Está mal. Se está aplicando mal el concepto. Pues tengo que respetar yo lo que estoy haciendo, saber qué estamos calculando. Si no, pues no. No puede estar bien el ejercicio. Entonces es e a la r coseno de t, perdón, coseno de teta. R, a ver, z depende de r y de teta, pero r a su vez depende de otras dos variables que son s y t, lo mismo que teta. Lo mismo que teta. Esto significa que si yo quiero derivar a z con respecto a las variables más internas que son s y t, estas tienen que ser parciales. Aquí sí. Si yo las pongo como ordinarias, está mal. Aquí sí puede ser parcial. ¿Por qué? Porque z depende de r y teta, y a su vez estas dependen de 2, por eso es que puedo sacar la parcial de z con s o la parcial de z con t. Obviamente yo voy a sacar, perdón, con teta. Yo voy a sacar esta última, la parcial de z con teta. Si aplico la regla de la cadena, pues va a ser la parcial de z con respecto de r por la parcial de r con respecto de teta, más la parcial de z con respecto de teta por la parcial de teta
con respecto de t. Aquí me equivoqué. Ah, no, sí está bien. Sí, sí está bien. Nada más aquí va a ser parcial de R con respecto de S. No, 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 miento. A ver, estoy derivando con respecto de t, entonces aquí tiene que ser teta. Teta, si estamos mal, estoy mal. A ver. Sí. Y entonces, pero es que no puede ser. Va a ser parcial de z con S y parcial de z con respecto de t. No, 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 no. No, a ver. Sí estábamos bien. Así. Nada más aquí va a ser t. No, sí es aquí t. A ver. S y t, perdón. Las variables de z son r y teta. Y a su vez, r y teta dependen de s y de t. Por eso es que van a ser así. Al derivarlas con las más internas, pues van a ser con s y con t. Entonces yo voy a derivar con respecto de t. Va a ser así. Ahora sí. Sí, bien. Ahí así va a quedar. Entonces, la parcial de z con respecto de r, pues va a ser e a la r coseno de teta por esta parcial de r con respecto de t, que va a ser s. Más esta parcial que va a valer menos e a la r seno de teta por la derivada de esta con respecto de t, que va a ser 1/2 de s cuadrada más t cuadrada a la menos 1/2 por 2t. Bien. Si le damos una manita de gato, podemos actualizar la exponencial. Y bueno, aquí va a quedar s coseno de teta. Obviamente la s conviene que la ponga al principio para evitar confusión con que está dentro del coseno. Y aquí me va a quedar p la sexto t sobre s cuadrado más t cuadrada raíz, que viene siendo esto, seno de teta. Y ahí está. Esa sería la parcial de z con respecto de t. Vamos a ver si está bien. Es el 11. No sé. Es e a la r por s coseno de teta menos t sobre la raíz. Ahí está. Es seno de teta. Aquí le voy a poner bien la teta porque parece que es una t, como que la puse muy... Seno de teta. Muy bien. Ok, pues vamos a continuar. Bueno, estos son de los mismos. Y luego dice, a ver este ejercicio. Si z es esta función donde f es diferenciable y se cumple esto, encontrar la derivada de z con respecto de t cuando t es igual a 3. Se ve interesante. Se ve interesante. A ver, vamos a ver si por acá hay otro parecido. Sí, también el 14. Pues yo me voy a hacer el 14. Es igual, es del mismo tipo. Entonces, vamos a ver. Pero creo que está mejor el 13, porque el 13 está como que más... A ver. No, tiene más caso el 14. Pues es que los dos tienen su chiste.
Obviamente, pues para aprender bien, pues hay que hacer muchos ejercicios. Y yo no hago ejercicios, pues no voy a aprender. Pero a fin de cuentas eso se va a reflejar en el examen. O sea, si en el examen yo no hago cosas bien, consistentes, paso por paso, pues quiere decir que no estudié. A ver, por ejemplo, entonces esta dice, sea W una función de dos variables, S y T, definida como una función de U y de V. Aquí hay algo interesante. W depende de U o es función de U y de V, pero a su vez U y V son función de S y de T. Por eso es que aquí ya lo está diciendo prácticamente, o sea, W es una función de S y T que son las variables más internas de esta composición. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esto que me está pidiendo aquí? Porque está pidiendo la parcial con respecto de T en 1, 0. Bueno, pues vamos a ver. A ver. Yo sé que W es función de S y de T, pero a su vez es función de U, las cuales son función de S y T, y de V, las cuales son función de S y de T. O sea que básicamente diríamos W es función de U y de V, pero a su vez U y V son función de S y de T, y entonces por eso tenemos esto así. Esto y esto pues es lo mismo. Bien, entonces vamos a ver cómo va a ser esto. Si yo, por ejemplo, quiero encontrar la que me pide ahí, que es la derivada de W con respecto de T en el punto 1, 0, ¿cómo va a ser esto? Bueno, pues aplico la regla de la cadena. Va a ser la parcial. Bueno, esto básicamente es así. Es lo mismo. De hecho, con la notación de las deltas se visualiza mejor. Y entonces, aplicando la regla de la cadena, pues esto va a ser así. Obviamente, en el punto 1, 0. Más la parcial de W, así. En 1, 0. Si yo no pongo aquí que estoy evaluando en 1, 0, está mal. Acá lo estoy poniendo. Entonces, si yo no respeto la nomenclatura y no lo pongo aquí, está mal. ¿Sabe qué está haciendo? Así debe de ser. Bien. Pero aquí viene una cosa. A ver, vamos a ver. Viene una serie de cositas por ahí en el ejercicio. Porque, número 1, 1 y 0. Es un, a ver, este 1,0 ¿a quién corresponde? Lo voy a poner acá. 1, 0 corresponde a S, T o corresponde a U, V. ¿A quién corresponde? Eso es importantísimo porque de otro modo no voy a poderlo resolver. Y la respuesta es, aquí está todo. Aquí ya me está diciendo que está derivando W con respecto de T, que son las variables más internas. Luego entonces, este punto debe de corresponder a la dimensión de T, por lo tanto tiene que ser en la más interna. Tiene que ser esta. Esta no se puede.
Ahora, este 1,0 corresponde a ese coma t. Y ese coma t va a corresponder a otro punto u, v. ¿Cuánto vale u y v en el punto 1,0 bajo s y t? Bueno, pues buena pregunta. Eso lo vemos con todas esas cosas que tenemos allí. Y pues prácticamente ya nada más sustituimos en esta. A ver. Obviamente, yo tengo esta de aquí. A ver, que aquí sí vamos a tener que... Si yo observo, esta parcial de u con respecto, este 1,0 corresponde a esta derivada parcial. Y entonces, esta derivada parcial viene siendo este. Este viene siendo la derivada parcial de t con respecto de t en 1,0 viene siendo 6. Este valor es un 6. Ahora, ¿quién diablos viene siendo este? Esta es la parcial de w con respecto de u. Y la parcial de u con respecto de... La parcial de w con respecto de u es... va a ser este. ¿Por qué? Por lo siguiente. Esta derivada de f con u, recordemos que f viene siendo w. F viene siendo w. Esta parcial de w con respecto de u viene siendo la parcial de f con u, pero ¿en qué punto? No lo sé. Yo aquí puse este punto, pero este punto indirectamente determina el punto al cual corresponde esta derivada parcial. La cuestión aquí es que u tenemos unos datos por ahí, que son u 1,0 igual a 2 y v 1,0 igual a 3, que son los primeros que se encuentran en las columnas. Bien, aquí si nosotros observamos, vemos lo siguiente. Esto tiene esta forma. Por lo tanto, la S vale 1 y la T vale 0. La S vale 1 y la T vale 0. Esto quiere decir que la U en estos valores de S y de T vale 2. Y la V en este valor de S, o sea, que es el mismo, va a valer 3. Entonces, ya podemos darnos cuenta que esta parcial va a ser en 2,3. ¿Por qué? Porque W depende de U y de V. U vale 2 y V vale 3. ¿Por qué hice esto? Porque si bien esto obedece a este punto, es decir, eso está correcto, al momento de evaluarlo no se tiene que perder la información acá. Por eso es importante que sepa yo lo que estoy haciendo. Si yo no sé lo que estoy haciendo, no voy a poder resolver absolutamente nada y me estoy haciendo tonto. Si yo no sé qué estoy calculando y respetando la nomenclatura, porque todo esto sale de la nomenclatura misma me dice, hey, es así, ¿Ya te fijaste?
En 1,0 la U vale 2 y en 1,0 la V vale 3. ¿Ya te fijaste? La nomenclatura me lo está diciendo todo. Si yo no voy a respetar la nomenclatura y voy a hacer las cosas como se me antojan, está mal. Ya. Fin de la discusión. Entonces, esta de aquí, que es la parcial de V con respecto a T, pues viene siendo este dato. V con respecto a T en 1,0 vale 4. Entonces, este factor va a valer 4. ¿Y ese quién va a ser? Ese va a ser la parcial de W con respecto de V. ¿En dónde? En 2,3. Ahí está. Bien, continuamos. ¿Cuánto vale esta derivada parcial? Aquí está. Recordemos que W es F, entonces esta es la derivada parcial de W con respecto de U en 2,3 vale menos 1. Por 6 más esta derivada parcial es esta. Recordemos que W viene siendo V, entonces va a ser 10 por 4. Y entonces esto me va a dar 40 menos 6, 34. Ese es el resultado. Pero ¿cómo pude resolver todo esto? Lo pude resolver porque sé lo que estoy haciendo y porque estoy respetando la nomenclatura. Yo no respeto la nomenclatura, la simbología. Está mal. Ya ni siquiera vale la pena estar allí viendo qué onda. Se tiene que hacer así. A ver, vamos a ver. Este ejercicio es el 14. Ah, pues vamos a proyectar acá. Está. Bueno, vamos a dejar unos segunditos ahí para que se vea. Porque si presentamos, pues en el video nada más se va a ver. A ver. Quedamos que era el 14. Ahí está, 34. 34. Obviamente, esto es un solucionario. El libro no explica absolutamente nada, nada más hace procedimientos, se salta muchos pasos, pero aquí estamos explicando el porqué. Entonces, pues, tenemos que, cuando hagamos nuestro examen, pues poner notitas, ¿no? Ahí echarle crema a los tacos, no sé, vemos que de los datos, esta es la derivada, y entonces corresponde a esto, sustituyendo, pues, que se ve ahí, ¿no? Que estoy gozando mi examen, porque me voy a sacar un 97, ¿no? Me voy a dar un 97, me voy a regalar una buena calificación, entonces que se vea que lo estoy disfrutando. Ponerle ahí detallitos, ¿no? Anotaciones, y hasta ponerle otra forma de resolverlo, y, ¿no? Eso es lo que hace, esos son los goces de un estudiante. Bien, vamos a continuar. Este ejercicio es igual. Aquí ya el 15 nos está dando una tablita muy parecido a los que hemos estado haciendo, entonces ahí sería la cosa que lo intentaran. Try. ¿Sí? Inténtenlo. Y bueno, aquí vienen más ejercicios. Dice, utilizar la regla de la cadena para encontrar la derivada parcial indicada. ¿Por qué nos está diciendo aquí parciales? Muy fácil, porque Z
depende de dos variables y esas dos variables a su vez dependen de otras dos. Por eso es que aquí deben de ser parciales. En cambio, las de acá, esta es una... de hecho, estas son derivadas implícitas. Sí, aquí tenemos funciones implícitas de dos variables. Aquí ya son de tres. Es una chulada esto, ¿no? Aquí hasta dice, hacer para... Estoy aburrido. Entonces, vamos a quitarnos lo aburrido y empieza uno allá sobre uno de dos variables, uno de tres. Y bueno, aquí vienen algunos ejemplitos. Entonces, pues aquí esto está tan bueno que ya no sabe ni por dónde empezar uno, ¿no? Es como así como un buffet de comida así bien padriolis, bien rica, y dices, ay, pues, qué lento, así como que se ven buenos las costillitas, ¿no? O se ve bueno el chorizo, o se ve bueno... yo como que se me está antojando uno de camarones, ¿no? Y no sabes ni por dónde entrar, ¿no? Y nomás estás así. Bueno, pero pues bueno, vamos a darnos uno. Yo creo que el 24, a ver. Dice, encuentra la parcial de M con respecto de U si M es una función de tres variables, x, e a la y menos z cuadrada. X es 2 U por B, y U menos V, y Z, U más V. Bien. Y dice, cuando U es igual a 3 y V igual a menos 1. Bien. A ver, entonces, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. La parcial de M con respecto de U en 3, menos 1. Y esto va a ser, aplicando la reglita de la cadena, la parcial de M con respecto de X por la parcial de X con respecto de U, más la parcial de M con respecto de Y por la parcial de Y con respecto de U, más la parcial de M con respecto de Z por la parcial de Z con respecto de U. Pero 3 menos 1, 3 menos 1, 3 menos 1. Ya no me cabe, pero ahí. Si yo no pongo esto, tache. Está mal. Ahora, aquí si yo me quiero ver un poquito más elegantón, bueno, yo sé que esta parcial es en 3 menos 1. ¿Por qué? Porque esta parcial, bueno, de hecho sí lo puedo dejar así, pero lo que voy es a lo siguiente. 3, menos 1 corresponde a Y a Z. Yo puedo encontrar qué valores va a corresponder de X, Y y Z. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues sustituyendo. Si yo sustituyo U y Z, a ver. No, este no es Z, este es su B. Yo dije, chico, ¿cómo está? Yo voy a sustituir esos valores de U y de V en X, Y y Z para encontrar los valores correspondientes a este punto. Entonces, por ejemplo, en estos puntos, X me va a dar
menos 6, y me va a dar 4, y z me va a dar 2. ¿Sí? Esto quiere decir que yo puedo decir, bueno, lo voy a dejar así porque si no, sí, los puedo confundir más. No tiene caso. A ver, ¿cuánto vale esta parcial? Esta parcial vale e a la y menos z cuadrado por la parcial de u con respecto de, perdón, de x con respecto de u, que va a valer 2b, pero aquí 3, menos 1, más la parcial de m con y va a ser menos z, menos x z cuadrada. No, miento. Va a ser x e a la y menos z cuadrada, nada más así. Por la parcial de y con respecto de u, que es 1, obviamente en 3, menos 1. Luego, la parcial de m con z, que va a ser menos 2z, bueno, menos 2xz, e a la y menos z cuadrada, por la parcial de z con u, que vale 1, obviamente en 3, menos 1. Y aquí viene lo interesante. Este valor de 3 menos 1 corresponde a v y a u, no a y, z y todo eso, pero ya lo saqué aquí. Ya lo saqué aquí los valores de x, y, z cuando u y v valen eso. Entonces, pues ya nada más sustituyo y va a ser e a la 4 menos 36, 2 por, aquí importante, recordemos que este sub vale menos 1, así. Luego tenemos x, que es menos 6 por e a la, bueno, 4 menos 36. Aquí no hay problema. ¿Por qué? Porque la parcial donde valía 3,1 pues vale 1 y no, ya no afecta. Y luego aquí va a ser 2 por menos 6 por 2 por e a la 4 menos 36. Y aquí tampoco ya va a afectar porque vale 1 sus valores. Y entonces esto va a ser e a la menos 32 por menos 2 menos 6 más 24. Entonces, pues esto me va a dar 24 menos 8, 16. 16e a la menos 32, aparentemente. A ver, vamos a ver. ¿Qué número era? 24. A ver, aquí. Bueno, dice que. Creo que aquí le falta. Ahí está el 16. Todavía no está compartiendo, profe. Sí. Sí, hay como que le falta, tiene un detalle ayer solucionario, porque le falta, aquí está el 16, la parcial de m con respecto de u es 16, pero falta la exponencial. Como que no la pone. A menos de que dé 1, a ver, es y. Ah, sí.
Es que yo no sé por qué le puse aquí 36, es z cuadrada. Entonces va a ser 4 menos 2 al cuadrado. Y eso es 4 menos 4. Lo que pasa es que se refleja ahí la luz. Y yo la z la tomé como el menos 6. Ahí está mal. Entonces va a ser a la 4 aquí. 4, 0, y ya nos va a quedar el 16. Ahí está. Sí, ese es el detalle. Ahí se refleja muy feo la luz. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Mañana no hay clase, mañana es 5 de mayo. Nos veríamos, primero Dios, el próximo jueves. Fue un placer, nos vemos. Que esté bien, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídese. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.